Había funcionarios nacionales que eh, habían jurado lealtad a la bandera de otro país, como el Estado de Israel. Habían hecho el servicio militar, habían portado armas en contra de civiles inocentes en ese país, habían jurado lealtad a las y fidelidad a las reglas de empeñamiento del ejército israelí, y hoy formaban parte o eran funcionarios del Estado argentino. Entonces creo que de multipolaridad y de geoestrategia o geopolítica hablando, no creo que sea positivo para nosotros que altos rangos de nuestro país, funcionarios de alto rango de nuestro país, hayan jurado fidelidad a la bandera de otros países. Nosotros necesitamos el ser nacional, recuperar la identidad, trabajar en eso, en la integridad territorial y trabajar en la fe también. Eh, no hay acto de fe más grande que el amar a tu patria, creer que esta patria puede ser grande más allá de todas sus problemas, sus diferencias y sus deficiencias, y entendiendo que Argentina no deja de tener ese gen de la genialidad, que puede salir de todas las crisis y, y ser siempre un ejemplo de diálogo, respetado en el mundo, un ejemplo de tolerancia, respetado en el mundo, y un ejemplo de equilibrio en las relaciones diplomáticas, también respetado en el mundo. Así que ese es mi aporte en esta charla y obviamente estoy abierto también a cualquier repregunta. Pasan dos cosas. En principio voy a responder esa pregunta y después voy a contar un poco lo que pienso yo de lo que venimos diciendo de este mundo multipolar, unipolar y en crisis. Bueno, sí, los embajadores de los países islámicos y los países árabes han planteado su queja, así como lo hemos planteado nosotros, como otras entidades de fe islámica de nuestro país. Algunas que se sienten representadas por nosotros y otros que tienen su propia, son autónomas, digamos, y tienen su propia, son independientes de nosotros. Todos estos han, desde que empezó el conflicto, que se recrudeció el conflicto en Medio Oriente, venimos planteando tener cuidado cómo se aborda la noticia, cómo se abordan los discursos y la relación en los países para no generar crisis a nivel local. Y no pasó eso, no se nos escuchó y por lo tanto sí se generó una crisis muy importante con otras entidades religiosas de nuestro país con las que teníamos diálogo. Argentina era un ejemplo de diálogo en el mundo entre la comunidad judía, la comunidad musulmana y la comunidad cristiana, entre otras. Y formábamos parte todos de un consorcio, un espacio de diálogo religioso en el que pregonábamos la paz, el respeto por la diversidad, por el derecho al ejercicio de nuestra fe y también trabajar por el hambre, trabajar por los sectores vulnerables y el fortalecimiento de los derechos de- de las minorías. Y muy por el contrario, en vez de fortalecer ese espacio, terminó demoliéndoselo porque envalentonada una de las comunidades, con esta afiliación del gobierno a la causa, a un sector de la causa de este conflicto, esta comunidad empezó a agredir a nuestra población en sus discursos, en sus publicaciones. De hecho, pudimos hablar con algunos de ellos que han pedido las disculpas oportunas, pero otros siguen en esa tesitura y no permiten reconstruir ese tejido que está dañado, en principio. Ahora, por otro lado, respecto del mundo multipolar, bipolar, unipolar, yo creo que es como una especie de ciclo que atraviesa siempre la humanidad y que va, eh, cuando el mundo es unipolar, se vuelve multipolar por el ejercicio, porque aparecen actores que quieren ser más protagonistas en el escenario, en ese ajedrez internacional. También pasa a etapas bipolares, eh, pero siempre es multilateral y multicultural. Más allá
de que exista un único poder central, una única potencia, o existan muchas potencias, se olvidan muchas veces de estas potencias en el ejercicio de su fuerza, de ser protagonistas en este escenario mundial, se olvidan de la multiculturalidad o de la multilateralidad y de cómo afectan sus discursos, sus acciones, irresponsables a veces, en el mundo. Y como decían hoy los otros expositores, el que tiene el poder hace lo que quiere. Y el mundo trabajó mucho para tener organismos multilaterales y construir derecho universal, derecho multilateral, un derecho que todos podamos solicitar, se nos respete. Pero también así como lo creamos y lo diseñamos entre todos los países, cuando creamos estos organismos multilaterales, también generamos esto, el ejercicio de la fuerza y la destrucción en un segundo de todos esos derechos. Y ahora es lo que se ve, más allá de cientos de resoluciones para que se evite continuar con la matanza o con los procesos colonizadores en Gaza, esto no genera ninguna mella, no cambia absolutamente nada, sino que por el contrario se recrudece cada vez más este conflicto. Un conflicto que no nos tenemos que olvidar cómo nació. Este conflicto es uno de los conflictos más particulares del mundo porque en un proceso de descolonización en Medio Oriente, la ONU, que no tiene facultades para crear estados, crea un país dentro de otro país. Entonces es muy fácil ser terrorista cuando te crean un país y vos tenés que ser el defensor de tu tierra. Durante 76 años, cuando fuiste víctima de miles usaron tus cuerpos para hacer investigaciones científicas, probaron armas químicas en tu cuerpo, arrasaron a tu población, generaste la diáspora más grande del planeta y yo creo que probablemente en ese ejercicio injusto de la fuerza y en ese proceso colonizador, descolonizador porque se vive en Inglaterra y colonizador porque se crea el Estado de Israel, este, yo creo que sí, vas a generar acciones de terror, que son muy difíciles de juzgar desde el 7 de octubre hacia acá, porque solamente mirás la foto de los últimos acontecimientos y no mirás todo el panorama completo, no miraste toda la historia de ese proceso. Y si siempre el que tiene el poder va a hacer lo que quiere, la paz en el mundo siempre va a estar en crisis. Nosotros, desde la creación de la ONU hasta la actualidad, el mundo tuvo más de 100 conflictos y tiene más de 10 conflictos activos, donde mueren civiles inocentes y son por recursos, son por recursos. Yo creo que Argentina, teniendo en cuenta la política, Especificar qué recurso sería extractivismo. claro, extractivista, con una política extractivista clara. Entonces, yo creo que Argentina, con los recursos que tiene y la política exterior que está teniendo en este momento, claramente se está regalando, como decían en el barrio, a esto, a ser una víctima más de una política extractivista, de un juego de fuerza por los recursos, y no supo aprovechar la oportunidad que hubo en Latinoamérica cuando todos los presidentes tenían una misma línea, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, eh, generar esa gran insubordinación fundante que cambie el eje de poder, y un nuevo escenario multipolar en el mundo.